puedes jugar con eso. Ya empezamos, perfecto. Lo logramos. Bueno, pues buen día para todos. Perdón por iniciar unos minutitos tarde, pero aquí la tecnología nos detuvo un poco. Pero ya estamos listos. Primero me presento, para los que no me conocen, soy Diego Higareda, soy socio fundador de Kiva. Y bueno, pues encantado de saludarlos en esta ocasión desde casa. Espero que nos podamos ver pronto de regreso ya en el día a día. Y me gustaría invitarlos a que nos pongan un like y a lo largo de esta presentación, por favor, también, si hay algún tipo de inquietud, alguna pregunta, por favor, pónganla por ahí, la postean y la vamos resolviendo sobre la marcha. Ahora les voy a platicar de un tema para mí muy interesante, porque cuando platicamos con gente que no ha conocido nuestro modelo de negocio, o incluso gente que ya lo ha conocido, tiene algunas dudas de preconcepciones, ¿no? Tiene algunas ideas ya metidas en la cabeza de lo que ha visto en otros proyectos, en otras empresas, y se generan algunos mitos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar resolver esos mitos para demostrarles por qué con pruebas muy tangibles esos mitos no tienen en muchas ocasiones fundamento. Y primero que nada me gustaría empezar platicándoles de la propuesta de valor de Kiva. ¿Cómo está conformado nuestro modelo de negocio? Sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero nada como repasarlo de nuevo para enfocarme sobre todo en la parte del pool de inversión o pool de rentas de Kiva. Tenemos 4 elementos, como pueden ver aquí, que forman parte de la ecuación de nuestro modelo de negocio, que lo hace especialmente interesante para la gente que invierte con nosotros. Y me incluyo porque yo también estoy aquí como una persona más, como un socio más del proyecto, de los proyectos que desarrollamos. En lo personal estamos ahí metidos en algunos proyectos. Y bueno, pues tenemos 4, ¿se escucha muy bajito? A ver. ¿Sí? Que no. A ver, qué bueno que me dicen que no se escuchaba bien, porque lo último que queremos es que vean a una persona moviendo la boca. Por favor, si esto sigue, me dicen, y lo vamos corrigiendo sobre la marcha. Pero bueno, les hablaba de la propuesta de valor de Kiva. Nosotros somos un one-stop shop. O sea, la idea de invertir con nosotros es que tengan acceso a toda la película de la inversión para que se desentiendan por completo. Cada quien tiene... ¿Estamos bien? ¿Listo? Ustedes me dicen, aquí estamos con producción. ¿Todo bien? Sí. Bueno, seguimos. Somos un one-stop shop porque nos encargamos no solo de que ustedes se desentiendan en la parte de desarrollo y de construcción del proyecto, sino sobre todo en el día a día después, ya que está funcionando. A nadie le gusta que le marquen diciéndole que falló el agua, que cortaron la luz, que no hay gas, que hay una gotera y cosas por el estilo. Entonces, nos encargamos de toda esa película. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero, en Kiva lo que hacemos es seleccionar inmuebles que tienen una alta proyección de plusvalía. Esa es la clave de una inversión inmobiliaria. Mucha gente se fija nada más en las rentas y eso es un buen indicativo, sin duda, pero lo más importante es qué plusvalía voy a tener en el corto, mediano y largo plazo. Seleccionados esos inmuebles, vemos qué podemos hacer con ellos en el tema comercial, oficinas, incluso en algunas ocasiones un componente hotelero, y lo validamos con el mercado. O sea, vamos con las marcas y le preguntamos a Starbucks, oye, ¿te gustaría meterte aquí en tales condiciones, en esta distribución? Y cuando nos confirman esto, y muchas veces se traduce muy pronto en una carta de intención, pues entonces estamos seguros de que tendrá éxito el proyecto. Revisamos cientos de terrenos y de inmuebles al año y son apenas 5 o 6 los que desarrollamos. Entonces el grado de filtro que tenemos es muy muy alto. Kinvex se involucra, por supuesto, en el área comercial, en la validación
de estas marcas, ¿no? de estos arrendamientos que nos den un valor muy interesante en el tiempo y que garanticen que el día uno que abramos tengamos una alta ocupación. Como referencia, por ejemplo, en plazas comerciales de conveniencia, que es básicamente lo que desarrollamos, algunos de usos mixtos. En el área de conveniencia tenemos un histórico de aproximadamente un 85% de ocupación el día 1. Esto es pues muy por encima de lo que sucede con la competencia. Y también nos involucramos en Quimbec en la invitación a gente como ustedes para que participen con nosotros como socios, como auténticos socios de un proyecto inmobiliario de alta plusvalía. Y una vez que el inmueble está operando, en Aroa lo que hacemos es encargarnos de la administración del día a día, ¿no? Todo lo que les decía, de que si hubo una gotera, que si hubo una fuga de gas, el mantenimiento, la limpieza, la seguridad, todo el trato con las marcas del día a día para que paguen sus cuotas, etcétera. Eso lo tratamos por conducto de Aroa. Entonces ustedes lo único que se tienen que preocupar es de recibir sus rentas. Y precisamente ahí es donde se involucra Kiva Administración. Kiva Administración es el cuarto elemento, el que cierra el círculo en nuestro modelo de negocio y creo que es el gran diferenciador sobre lo que existe en el mercado. Nosotros pues nos encargamos de este one-stop shop que les da la solución completa. Y Kiva Administración básicamente lo que hace es encargarse de celebrar los contratos de arrendamiento bajo los parámetros que hayamos autorizado todos los socios, por supuesto, para recibir los ingresos y una vez que los recibe, pues entonces los distribuye entre todos los socios, habiendo pagado los gastos naturales. Al ser propietarios, pues hay que pagar el predial, habrá que pagar en algún momento quizás algún seguro, si lo determináramos todos, etcétera, ¿no? Nada fuera de lo ordinario. Y entrando en materia, ¿qué es un siguiente, por favor? Gracias. ¿Qué es un pool de inversión? ¿Qué es un pool de rentas bajo el modelo que tenemos aquí en Kiva? Bueno, el pool de inversión no es más que la conjugación de socios, o sea, juntamos a mucha gente, como ustedes, como yo, para participar como propietarios de un proyecto inmobiliario. Y aquí viene el primer paradigma que voy a abordar un poquito más adelante. Somos auténticos propietarios, somos socios del proyecto. Y lo que hacemos es integrar esos derechos de propiedad para que todos decidamos qué es lo mejor para el inmueble. Por supuesto, aquí tiene mucho que ver la experiencia que hemos adquirido con el tiempo en Kiva para tomar decisiones. Si vale la pena tomar a un inquilino o no, agrandar un local, hacerlo más chico, rentarlo más alto, esperar, etc. Y esto lo que implica es que pues automáticamente se integran las rentas. Y ahí le pongo presentes y futuras porque las rentas, tenemos muy claro el día 1 cuáles van a ser las mínimas. O sea, ya sabemos que si una plaza tiene 40 locales, va a recibir rentas por esos 40 locales, pero lo que pasa en el futuro, gracias a este pool, es que pues después salen oportunidades de negocio adicionales. Cuando tú tienes un local de 40 metros, ese local aislado nunca va a funcionar, nunca va a crecer. Sin embargo, en el pool, al yo ser dueño de una parte del todo, pues probablemente después sale la oportunidad de rentar un área adicional para un café, o para un local que ya está operando por ahí, o poner algún kiosco, o poner un espacio de renta para un cajero automático, o aprovechar la azotea para un gimnasio de estos que se usan ahora al aire libre, etc. O sea, el potencial que se alcanza después en rentas que no están previstas originalmente sucede. Y ya nos ha pasado cotidianamente con proyectos. Otro aspecto muy importante del proyecto es que podemos flexibilizar las áreas. Cuando tú tienes un inmueble y lo conceptualizas como un inmueble donde puedes hacer 20 locales en planta baja, 20 locales en planta alta, por ejemplo, y vamos con marcas y validamos, a veces sucede que llega un inquilino que te pide un espacio adicional que no estaba previsto. Bueno, pues si tú ya compraste un local de determinadas características en preventa, pues ese local no se va a mover. En cambio, gracias al pool, lo que sucede es que podemos irle moviendo un poco al proyecto para sacarle el mayor fruto, ¿no? Nos pasó recientemente, lo pongo como ejemplo rápido, en una plaza en Querétaro, ubica el refugio, en donde
Denis, el restaurante, no iba a participar. Y entonces hubo un peloteo con ellos para ver cómo sí hacerlos parte del proyecto. Al final lo que pasó es que los ubicamos en un área que no estaba prevista para un local comercial, por supuesto sin quitarle valor al inmueble, todo lo contrario, para que sí entrara Denis. Denis es un jugador muy interesante que te trae mucho flujo a un proyecto comercial, vimos cómo hacerlo y todos los socios del proyecto pues encantados de tener a ese jugador ahí pagando renta no solo buena sino muy segura, ¿no? Esto implica en el mediano y largo plazo sobre todo, aunque también en el corto, que se maximiza la plusvalía. No es lo mismo una plaza que tiene, hablando de Ubica el Refugio por ejemplo, o quizás de Álamos, que la vamos a repasar un ratito más, pues un restaurante como Porfirios, un gimnasio como Station 24, un Starbucks, que tener a Café Chonita y tener al restaurante Don Pedro, etcétera, ¿no? O sea, la plusvalía que van a tomar en el tiempo son radicalmente distintas. Y al tener todos el mismo interés en que el inmueble saque su mayor jugo, pues se simplifica su administración. O sea, no hay conflicto entre lo que tú quieres como socio y lo que yo quiero como socio. Está claro que lo que queremos es ganar más dinero, es tener un inmueble más valioso. A diferencia de lo que pasa con unidades privativas, ¿no? La clásica controversia o discusión de, oye, es que yo tengo un local abajo y el de arriba, tiene un interés distinto al de abajo y luego los de arriba quieren arreglar el elevador, pero los de abajo no, y luego les tienes que hacer ver que vale la pena porque pues hay mercado cruzado, quizás la señora que va al gimnasio, abajo después compra un pastel o va al banco o pasa a la farmacia, etc. Entonces esto es básicamente el pool de inversión. Siguiente, por favor. Y vamos a entrar de lleno a los mitos clásicos que existen en este modelo de inversión, porque a veces en cuanto le empezamos a platicar a la gente sobre el pool de rentas, hay un bloqueo mental en algunas ocasiones y dicen, híjole, no, pero es que yo no soy dueño de algo, ¿no? No tengo nada. Y la realidad es que sí lo soy. Mi inversión, de hecho, una vez que compro en escritura pública, porque así es, ante notario, donde hay una factura por mi compra, se inscribe en registro público. Es decir, si ustedes hicieran una búsqueda de lo que yo tengo de bienes, yo, Diego, en el registro público de Guadalajara, pues desaparecería ahí que tengo el X porcentaje del fideicomiso número 15 de 2020, celebrado con Banco Inmobiliario Mexicano, de fecha tal, que tiene su patrimonio el inmueble tal, o sea, viene todo completamente... ¿Estamos bien? Más la voz. Ok. No, qué bueno que me dicen. Quieren escucharte más fuerte. Bueno, subimos más la voz, yo estoy aquí casi gritando, pero lo importante es que se escuche. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Entonces les decía, en el registro público aparece quién es el propietario, y sí tienes un título de propiedad auténtico, como si compraras una casa. Cuando compras una casa vas con el notario, tienes un título de propiedad, una escritura, y se inscribe en el registro público. Aquí pasa exactamente lo mismo, nada más que en lugar de ser dueño de un local, de una plaza, eres dueño de todos los locales, punto. Ahora, al comprar un porcentaje y ser dueño, tengo derecho a recibir proporcionalmente las rentas que se deriven de ese proyecto. Es decir, si yo tengo el 5% del proyecto, puedo recibir el 5% de las rentas. Así de claro y fácil. Y al ser mía la participación, puedo venderla en cualquier momento. No tengo ningún inconveniente, hay un proceso muy sencillo que seguir, pero por supuesto, al ser mía la puedo vender. Y no solo eso, si es mía, entonces beneficia a mis herederos. Puedo heredarla sin ningún problema, ¿no? Puede pasar a manos de mis familiares y seres queridos y proteger no solo mi realidad el día de hoy, sino también proteger la realidad y el futuro de mi esposa, de mis hijos. Siguiente, por favor. Si van surgiendo dudas, por favor, sobre este tema o algún otro, ahí me van diciendo, las van escribiendo y procuraremos irlas contestando sobre la marcha. El siguiente mito que me gustaría atender, y este es muy sencillo, pero ahora sí existe, porque la gente cuando le hablas de fideicomisos dice, oye, pero es que es muy caro, ¿no? O sea, yo no me meto en sociedades, en fideicomisos, porque son como muy caros de operar.
Y estos datos que les voy a dar son totalmente genuinos y totalmente transparentes, ¿no? Siempre que platicamos con alguna persona de este tema, les hacemos ver todos los costos que vienen con la operación de un proyecto y concretamente lo que tenemos negociado con el Banco Inmobiliario Mexicano, que es con quien normalmente contratamos los fideicomisos, son 180,000 pesos anuales por sus honorarios, solo por tener el fideicomiso. Pero esto depende un poquito del proyecto, porque hay algunos que tienen honorarios incluso más bajos. Esos honorarios, si lo traducimos por persona, solo para que lo tengamos en proporción, y tuviéramos, digamos que yo comprara el 1% de la participación de todo el proyecto, pues entonces me implicaría más o menos con estos valores 150 pesos mensuales. Yo creo que para una inversión inmobiliaria destinar 150 pesos mensuales para participar con ese 1% no pintan para nada, ¿no? Y la conclusión es muy clara. Si el costo es tan bajo y el beneficio es tan alto, concretamente en seguridad, pues entonces este mito está totalmente superado. ¿Hay una pregunta? Sí, dice, me da la duda de que si en el contrato se manifiesta que no se pueden hacer donaciones, ¿qué debería pasar a derecho del tanto? ¿Es correcto? ¿O cuál es la mecánica de donaciones que quisiera hacer en un futuro? Es muy buena pregunta porque yo no quería meter al detalle a menos que lo plantearan, qué bueno que lo plantean. Las donaciones están permitidas solamente entre ascendientes y descendientes. Y hay una razón bien sencilla atrás. Queremos proteger con quién nos asociamos. El hecho de filtrar muy bien a la gente que invierte con nosotros es el primer paso. Una vez que esa persona invierte con nosotros, que checamos buró de crédito, buró legal, checamos con bancos que no estén listas negras, checamos su solvencia económica, moral, etcétera, pues entonces puede participar. Pero esa persona, una vez que tiene ya un porcentaje en el fideicomiso, tenemos que cuidar que no se lo dé, que no le transfiera su participación a cualquier persona. Y la donación, por eso solo está permitida hacia ascendientes o descendientes. Por supuesto se puede donar a alguien más, nada más habría que tener una autorización de la asamblea para donar. Y la asamblea somos todos los dueños, todos los socios por mayoría calificada decidimos esto. Y lo mismo pasa con la venta. Oye, yo puedo vender, por supuesto, lo voy a atender en un mito un poquitito más adelante, adelanto el comentario. Claro que puedo vender, nada más hay que darme el derecho de preferencia para comprar por todos los demás que ya estamos en el barco. Creo que con esto queda resuelta la duda, pero qué bueno que me pregunten para que lo vamos a ir resolviendo. Sí, Supongo esto mejor. Contesta él mismo, estas donaciones serían a mis hijos o esposa. Una vez que pasan este listado, ¿sí se podría hacer? Sin problema, puedes donar a tus ascendientes y descendientes. Incluso yo diría más, lo voy a prever ahí en la venta misma, en la donación. ¿Quieren que me ponga la patita para que se vea mejor? Sí, podemos hacer una prueba. Una pausita, perdón. Vamos a ver si así se oye mejor el audio, rapidísimo. ¿Estamos bien en el audio? ¿No? Va a ser sin micrófono, nada más tu voz más alta. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que el mito de que el fideicomiso es muy caro, entonces queda resuelto. 150 pesos mensuales no pinta. Y bueno, pues si consiguiéramos honorarios fiduciarios más bajos, pues entonces esos 150 pesos bajan. Hasta pagamos más por Netflix en el mes a mes. No pagar 150 por un inmueble que es parte de mi patrimonio no hace sentido, ¿no? Siguiente, por favor. El tercer mito que quiero abordar es justo el que estábamos platicando ahorita por encimita.
¿qué pasa si pierdo si muero pierdo mi inversión? Hay gente que lo piensa y tal vez esto tiene algo que ver con lo que ha pasado con figuras que había antes, como la de tiempos compartidos, ¿no? ¿Se acuerda cuando en los años 80 empezaron fuerte y comprabas un tiempo compartido y eras dueño de eso por 20 años y ya después quedabas fuera? Bueno, pues eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, no tiene nada que ver con la propiedad vía fideicomiso, no es un tema temporal. La propiedad y la adquisición que hacen es para toda la vida y para tus beneficiarios y para sus beneficiarios y así sucesivamente. Es un auténtico bien inmueble patrimonial. El propietario directo es el fideicomiso, pero yo y ustedes y todos los que somos socios de un fideicomiso controlamos ese patrimonio y por eso digo que somos propietarios y socios. La inversión se puede trasladar sin ningún problema a tus seres queridos. Cuando tú celebras la escritura pública, si me ayudas con esta, sí, gracias. Cuando tú celebras la escritura pública, lo que haces es designar a tus beneficiarios. Y es bien fácil. Tú nada más dices ahí, oye, yo, Diego, quiero que mi esposa y mi bebé, si yo llego a faltar, sean los nuevos propietarios de mi participación. Y hay una carta que se firma, se entrega al notario y listo. Y de hecho, el proceso es mucho más sencillo de sucesión si es que yo llegara a faltar. Esperemos que no sea pronto. Si en el futuro, si en 1 año, 2 años, cambio de opinión y resulta que ya no quiero que mi hijo tenga participación, sino solo mi esposa, pues entonces puedo prever que solo ella lo sea y se hace el procedimiento súper sencillo con la firma de una carta que se dirige al fiduciario, al banco y listo. Y esto lo puedo cambiar cuantas veces quiera. ¿Hay una pregunta? Miguel Gutiérrez pregunta, normalmente, ¿cuántas asambleas se hacen en 1 año una vez que ya está construido el desarrollo? Siempre hacemos una asamblea al año, por lo menos. Esa asamblea lo que trata es como el balance general, movimientos del fideicomiso en todo el año anterior, entregarles cuentas. Pero tenemos también una rendición de cuentas cada mes. Cada mes tú lo que recibes es un estado de cuenta, no solo el bancario, donde puedes ver entradas y salidas de dinero, sino también recibes uno generado por nosotros, muy gráfico y la verdad está padrísimo, donde vienen las entradas y salidas de dinero con los conceptos, es decir, tenemos ahí cuánto entró por comisiones, cuánto entró por rentas, cuánto entró por intereses bancarios, etc. Y de la misma manera tenemos ahí desglosado con mucha claridad cuánto salió por comisiones por ventas, rentas, cuánto salió por gastos de mantenimiento, en fin, cualquier cosa. Ahí tienes totalmente el detalle. Entonces, por lo menos 1 al año es la asamblea y si fuera necesario tener adicionales, por supuesto que se convocan para eso. Un poquito más adelante voy a hablar de la asamblea de socios, pero adelanto que la asamblea se tiene cuantas veces sea necesario, al menos 1 al año. Y volviendo a los beneficiarios que puedo nombrar, no solo el día 1, sino también en el futuro, cuando yo llegara a faltar, pues lo que sucede es que mi esposa lo que tendría que hacer es ir con el fiduciario, darle una copia certificada de mi acta de función. Ya me estoy echando yo la sal, pero bueno, le enseña mi acta de función y con eso en 2 semanas le están pagando la renta a ella. No sé, seguramente todos los que estamos aquí participando nos ha tocado perder a alguna persona cercana y incluso cuando tienen un testamento hay que seguir todo un proceso ante notario, en el mejor de los casos ante un juez, para que se asigne el albacea, se verifique que no hay otro testamento que esté vigente, bla, bla, bla. Todo ese proceso, solo para iniciar, para que se considere válido el testamento, se considere válido el nombramiento del albacea, tarda más o menos, para que se den una idea, unos 6 meses. O sea, 6 meses, si yo tengo, por ejemplo, ahí en mi patrimonio una casa y se la dejo a mis seres queridos, híjole, mucha suerte, porque en esos 6 meses, a ver cómo le hace para el flujo, Acá, en cambio, en el pool de rentas Kiva,
Lo que sucede es que al presentar el acta de función, en un par de semanas te están dando tus rentas como si nada y listo, ¿no? Por eso creo que queda perfectamente resuelto el mito de si muero pierdo una inversión y además las ventajas que hay por encima de otros esquemas de inversión. Alex Martínez pregunta, ¿el ticket lo puedo pagar al 100% en efectivo o hasta qué monto se puede pagar en efectivo? No, hay una prohibición en la ley antilavado, llamada así coloquialmente, hay una prohibición para la compra de inmuebles o de derechos sobre inmuebles. Hay un límite que ronda $1 millón y por supuesto no podemos evitarlo. De hecho, en general evitamos las operaciones en efectivo, buscamos cómo colaborar y yo te diría, Alex, y a quien tenga este tipo de inquietudes, vemos cómo ayudar a cada inversionista que tenga intención de participar con nosotros para ir más allá. Con el expertise y que tenemos en el tema legal y fiscal, por supuesto que podemos ver el uno a uno para ver cómo ayudarles a resolver el tema sin ir más allá de la ley, claramente, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. El cuarto mito que quisiera atender es este: es difícil vender mi participación. Y aunque ya platiqué un poco del tema hace unos minutos, quiero aquí meterme más a fondo. Normalmente cuando una persona compra un bien inmueble en preventa, hay un mayor premio. Así sucede con nosotros con toda seguridad, ¿no? Es decir, el retorno que se va a lograr, por supuesto, será mejor. Hay un premio por esperar. Y lo que sucede es que hay mucha gente que decide no correr ese riesgo, porque el riesgo es directamente proporcional al prestigio que tenga el desarrollador. Hay mucha gente que ha hecho fraudes inmobiliarios y demás, entonces pues esto a mucha gente lo inhibe, ¿no? Y dice, mejor me aguanto y yo hasta que esté terminado. Entonces la realidad es que hay un mercado que no le gusta jugar con ese riesgo y lo que hace es esperarse a que esté terminado el proyecto para entonces invertir. Es decir, hay más gente hoy en día, y en todo el mundo pasa esto, que está dispuesta a comprar al final que comprar al principio. Comprar al principio tiene muchos más beneficios, eso no hay duda. Pero aún así hay gente que dice, yo quiero invertir más adelante porque voy a recibir rentas de manera inmediata, aunque las rentas no son el mayor valor en la ecuación, sino que lo es la plusvalía. Pero aún así, eso sucede. Entonces, una vez que ya está el proyecto terminado y que somos quizás 50 socios, 20 socios, 30 socios, no lo sé, de un proyecto específico, pues lo natural es pensar que alguno de los que estamos en el barco pueda tener interés en vender mi participación. Es decir, yo quiero vender, lo primero que hay que hacer es acercarnos con ese mercado cautivo que ya está ahí, los que estamos en el barco que dicen, oye, a mí me ha ido bien, yo te lo compro, yo le entro. Por eso ha sido muy sencillo. Les pongo un ejemplo para que no sea nada más palabras. Me viene ahorita a la mente un caso de un pool en un proyecto en Avenida México, donde una persona decidió vender su participación y nos avisó, ya tenía un par de años por ahí metido, y dijo, oye, pues voy a vender, bueno, pues vamos a seguir el protocolo normal, vamos a avisar a los demás que están en el barco, a los demás socios, para que decidan si alguno quiere participar o no. Y lo que pasó fue impresionante, y así sucede en muchos casos. Les avisamos esto y no habían pasado ni 48 horas cuando ya 3 habían levantado la mano. De plano lo que tuvimos que hacer fue, como lo marcan las propias reglas, para no dar preferencia a nadie, el primero que traiga el cheque del apartado. Y la participación se vendió así. Entonces, ese mercado cautivo que tienes ahí es súper interesante, ¿no? Siempre habrá gente interesada. Y además hay un mercado nacional y también internacional, hay gente que compra desde el extranjero con nosotros, que está interesado en comprar participaciones de proyectos que ya están funcionando, incluso de proyectos que no están funcionando. Y esto sin siquiera mencionar a los fondos, grandes fibras y demás que ahora han estado cada vez más de moda, ¿no? Hay fibras que están compra y compra, digo, métanse a Google, pónganle ahí Fibra Plus, Fibra Shop, etcétera, y están invirtiendo miles de millones de pesos
año tras año en comprar inmuebles y más inmuebles de este tipo. Y por cierto, las tasas de retorno están por encima del mercado, ¿no? La plusvalía les da muy interesante. Esta persona ganó más del 30% en esos 2 años, que está muy atractivo, ¿no? El cuarto mito que me gustaría, el quinto mito, perdón, que me gustaría atender, y antes de eso, esto lo vi, por ahí viene la fuente. Me gustaría compartirles este pensamiento porque creo que va muy en línea con lo que les digo de la plusvalía, y la voy a leer. La plusvalía del bien está garantizada. Los inversionistas que ponen su capital en inmuebles tienen que conocer que si compran una propiedad en pesos, tendrán buenos resultados. Esta cita la saqué de una revista muy seria que se llama Inmobiliare, de un financiero que frecuentemente colabora por ahí con ellos, y esto porque, es decir, la plusvalía está garantizada porque el mercado se va a regular después de lo que está pasando ahorita. Se ha subido el dólar, lo que viene es que los costos, iba a decir van a subir, no, ya subieron, y eso va a implicar que las rentas van a subir, y eso va a implicar que los precios que tenemos nosotros y cualquier otro desarrollador van a subir. Eso no hay ninguna duda, ¿no? No hay más que voltear a otros comercios y pasa exactamente el mismo fenómeno. Es decir, esto no pasa nada más en la industria inmobiliaria, pasa en cualquier otra industria. ¿Por qué? Porque el dólar y la inflación nos lleva precisamente a eso. Entonces, los inversionistas que tengan capitales en pesos en sus cuentas, dice este financiero, deben invertirlos en activos duros como inmuebles, que es justo lo que les estamos presentando. Y ahora es el momento. Mañana automáticamente van a tener una inflación y un sobreprecio de un 15, 20% fácilmente. Hay una duda. Miguel Yepes pregunta, ¿cuáles son las tasas aproximadas de retorno? Qué buena pregunta. Por cierto, vamos a tener un seminario en 1 o 2 semanas, ahorita dudé, de un financiero, Patricio Moragrega, que va a platicar un poco más sobre esto, sobre las tasas de retorno, cap rates, TIRS, etcétera, en inmuebles, plusvalía, y cómo juegan todos estos elementos unos con otros. Pero contestando tu pregunta, sin ponerme muy técnico, nosotros estimamos que entre un 16 y un 20%, y esto con base en el histórico que hemos tenido. Te pongo un ejemplo práctico. Un amigo compró un inmueble con nosotros, una participación, y lo está vendiendo, y más o menos su porcentaje de retorno anual está en casi 15%, lo cual es buenísimo, ¿no? Creo que esto te dice ya, no estoy hablando de margen, o sea, no es el margen de utilidad, estoy hablando del retorno anualizado, que 15% en inmuebles en 2 años está buenísimo, ¿no? Y eso es un escenario conservador. Nos ha tocado ver algunos inversionistas que se han metido en el momento oportuno, que han salido en el oportuno también, y tienen rendimientos por encima incluso a veces del 20%, pero yo diría entre un 16, 18, 20 por ahí andamos. Otra inquietud que me gustaría abordar, el quinto mito, es: yo no participo en las decisiones. Oye, es que yo estoy comprando $1 millón, 2, 3, 4, 5 millones de pesos, y el proyecto vale 100, 200, 300 millones de pesos. Pues en realidad yo soy muy chiquito, no tengo ni voz ni voto, ¿no? Yo prefiero tener mi local, donde yo tomo decisiones, donde yo veo si le rento a uno, a otro, donde veo si me arreglo con él, donde también me voy de 100 a 0 si no me arreglo con él. Como ahorita, lo que está pasando, hay mucha gente que tiene un local y que le está pasando durísimo en inquilinos y que negocia con su arrendador y dice, ¿sabes qué? Pues te tengo que pagar menos porque si no me voy. Y ahorita ¿quién le rentas? Y está complicado, y tal vez el local es bueno, pero la plaza en la que está no se ha mantenido bien. En fin, hay muchas variables ahí con las cuales podemos jugar. Pero yo lo que les diría es que la realidad es que aun cuando yo invierta poquito, siempre participo en las decisiones relevantes. Eso es algo que hemos cuidado y que siempre se mantendrá en este modelo. Es decir, si yo invierto el 0.5, el 1%, el 5, el 10, el 15, lo que sea,
participo en las decisiones más relevantes. Básicamente, venta. Oigan, vamos a vender parte del patrimonio o todo el patrimonio del fideicomiso. Que para no confundir, esto nada tiene que ver con que yo venda mi participación. Mi participación la puedo vender cuando quiera. Estoy hablando de un supuesto distinto, donde el fideicomiso tiene un patrimonio, todo el proyecto, permisos, licencias, etcétera, y decidimos tal vez vender el componente de oficinas del proyecto. Bueno, si se decidiera eso, o decidiéramos vender todo a una fibra, a un fondo de pensiones de Estados Unidos, de Singapur, de Luxemburgo, de donde sea, pues ahí participo yo. Y así se hacen las democracias. Más o menos, dependiendo del proyecto, estamos hablando de un 65% para tomar decisiones por mayoría calificada. Entonces, cada 1% suma, si no, no llegamos al 65%. Y si el 65% dice que sí, seguramente algo están viendo que vale la pena, ¿no? Nosotros lo que procuramos es siempre estar dándoles luz de por qué vale la pena hacer una cosa u otra para que se decida en mayoría. No imponemos ni podemos siquiera legalmente imponer una decisión. O sea, yo siempre participo en las decisiones. Y la venta de los bienes puede ser total o parcial. ¿Hay por ahí una duda? Sí, Alejandro Gallardo menciona, ¿el fideicomiso retiene los impuestos por plusvalía o de las rentas a los socios o cada quien se encarga de hacer sus pagos? Cada quien se encarga de hacer sus pagos, pero hay una retención para las personas físicas sin actividad empresarial que marca la propia ley. Justo en uno de los mitos, qué buena pregunta, Alejandro, voy a abordar este tema porque es una clásica inquietud. No voy a pagar muchos impuestos, quién se encarga, es mucha lata. Lo voy a tratar un poquitito más adelante y ahí me meto al fondo, pero lo que yo te diría es cada quien tiene que pagar sus impuestos. Es un esquema totalmente transparente, aún con retenciones de impuestos. Y Miguel Yepes pregunta, ¿cuáles son los montos mínimos de inversión? Hoy en día tenemos un monto mínimo de inversión, dependiendo del proyecto, de más o menos $1.000.000. Hay unos por bajito del $1.000.000 y todo suma para participar, más o menos $1.000.000. En la participación no, la previa, por favor. Gracias. Yo no participo en las decisiones, les decía, hay tres órganos que toman decisiones en el fideicomiso. El más importante es la asamblea de socios, donde si yo tengo el 1% participo, punto. El segundo es el comité. El comité, si entre varios juntamos el 8%, dependiendo del proyecto varía este porcentaje, podemos formar parte de él. El comité técnico es un poquito más operativo, que hay mucha gente que dice, yo ni que me quiero meter, a mí deposítenme y cuiden mi patrimonio. Denme cuentas, por supuesto, ¿no? Denme reportes para saber que lo están haciendo bien, y si no, te destituyo. Que justo me lleva al tercer nivel, que es el administrador del pool, rol que nosotros como Kiva Administración tomamos de inicio, pero por supuesto si la asamblea de socios, como lo digo por ahí más adelante, decide remover al administrador, lo puede hacer inmediatamente. Este es un supuesto bajo el cual podría haber una asamblea fuera de la anual. Quizás lo lógico es pensar en refrendar su cargo anualmente o destituirlo, pero si fuera necesario quitarlo el mes de mayo, pues entonces se arma una asamblea y con permiso que administración y que entre el mejor en todos los sentidos. Otro tema que se toma a discusión y se resuelve por los socios, por todos los socios, por mayoría calificada, es la modificación del fideicomiso. No se pueden cambiar las reglas si no lo sigue la mayoría. No puede haber sorpresas después de que yo entre con un esquema, resulta que después hay otro. No. Las reglas, el fideicomiso, es un contrato, es una sociedad, en el amplio sentido de la palabra, y ahí se especifica pues, cómo opera. Para decisiones, para cualquier cosa. Si se modifica algo, lo tiene que resolver la asamblea. Y finalmente las garantías. Si se decidiera tomar alguna garantía por el patrimonio del fideicomiso, entiendes, el inmueble sobre todo, para remodelar la plaza, hacer un área adicional para poner nuevos locales que no estaban previstos y que nos pueden dar un ingreso extra, por poner un ejemplo, pues entonces lo podemos hacer. Esos son los más relevantes y sin duda
con esto pues, podemos concluir que sí participo en las decisiones. Siguiente, por favor. Con esto me meto más a fondo a lo que decía Alejandro. Hay gente que dice, oye, es que tengo que pagar muchos impuestos porque pues, yo la verdad es que viví un poquito ahí en la sombra de la autoridad fiscal, del SAT, y no me quiero regularizar porque me da miedo, me van a quitar mucho. Y luego dicen, es que tengo dinero no fiscal en mi cuenta. A ver, las cuentas con dinero no fiscal no existen. Nunca han existido, de hecho. Lo que pasa es que antes la autoridad no podía detectarlas con facilidad. Ahora, hombre, un informe a la Comisión Nacional Bancaria y mañana el SAT sabe cuántas cuentas tiene, cuál es tu saldo, y pasado mañana te puede caer una revisión vía buzón fiscal o directamente llegan a tocarte tu domicilio. Entonces, esto es una realidad y ya hemos visto a nuestro presidente que en conjunto con la jefa del SAT dicen que no van a bajar la guardia, todo lo contrario, son palabras de ellos, van a aumentar la fiscalización. Entonces, el invertir en un inmueble que tiene una transparencia en el manejo de flujos, de las rentas, de los impuestos, es una gran manera de eliminar lo que le llamamos las discrepancias fiscales, que son básicamente el gastar más de lo que recibo fiscalmente, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, hay una duda. Dice, tengo la duda del tratamiento fiscal. Me mandaron la tabla y me dicen que puedo hacer deducción ciega de 35%. ¿Esto es correcto? Entiendo que el fideicomiso de administración deduce los gastos. ¿No lo estaría duplicando el gasto? ¿Es correcto volverlo a deducir con mi 35%? Mira, muy buena pregunta técnica, nunca me la habían hecho. No, y te voy a decir por qué. No tienes problema con aplicar la deducción ciega cuando eres persona física sin actividad empresarial, porque el flujo de fondos se da de la siguiente manera. Kiva Administración, una empresa, lo que hace es facturarle rentas a los inquilinos, recibe los fondos, hace los gastos que cualquier propietario tendría, los que decía hace unos minutos, pago de predial, por obra y cuenta de todos los socios, pago de cuotas de mantenimiento de las unidades que no estén ocupadas. Si tengo un departamento y no está rentado, pues tengo que pagar el mantenimiento. Kiva Administración lo paga y lo deduce. Tengo que pagar, quizás determinamos contratar algún seguro, bueno, pues pagar el seguro y así, cualquier gasto que exista. Una vez que tengo un saldo neto en Kiva Administración, lo que queda, de los 100 pesos que se recibieron, quedan, no sé, 95. Esos 95 lo que hacemos es mandárselo a los socios por concepto de renta también. Hay un contrato al respecto, o sea, el nombramiento de administrador está regulado por un contrato que dice qué tiene que hacer, presentar reportes, llevar la cobranza, etc. Entonces, ese saldo neto se manda también por concepto de renta a los socios. Y los socios, cuando son personas físicas sin actividad empresarial, que justo es una forma de quitarle valor al mito este que tengo que pagar muchos impuestos, pues es así como que lo natural aplicarla, o sea, es totalmente procedente aplicarla en estas personas físicas para que me regale la ley ese 35% de deducción, que nada tiene que ver con las deducciones que ya aplicó la empresa. Son contribuyentes distintos que tienen operaciones y naturaleza distintas. Entonces, la pregunta es, no hay duplicidad. Perdón, la respuesta es no hay duplicidad. Aquí hay mucha información y sé que es difícil verla toda desde aquí porque pues la pantalla no nos da, ni tampoco quisiera quitarles mucho tiempo en este ejercicio, pero está en la presentación para que la circulemos a todo aquel que quiera, con mucho gusto, para que la revisen y puedan ver a detalle estos números. Básicamente lo que tenemos aquí previsto es qué pasa si yo invierto 1.300.000 pesos y me diera una renta del 10%, perdón, del 9%, que son 10,000 pesos mensuales. O sea, si yo como persona física invierto 1.300.000 y me dan 10,000 pesos mensuales, que es más o menos lo que esperaríamos, ¿cómo se comporta en mi flujo de bancario? ¿Cuánto dinero me va a caer a mi cuenta bancaria? ¿Y cuánto me van a retener de impuestos? ¿Cuánto voy a terminar pagando? Y entonces, aquí tengo todo el ejercicio, tanto mensual como anual. En el ejercicio de 10,000 pesos mensuales, en el mes a mes, tengo derecho, salgo 538 pesos negativo por la aplicación de la deducción ciega.
Pero en el ejercicio ya completo anual, y es en el que me gustaría enfocarme, el impacto en ISR es solo del 6%. O sea, con la deducción ciega, si yo recibiera 10,000 pesos mensuales, solamente me impacta 6%. Entonces aquellos que dicen, oye, es que es muy caro pagar los impuestos de la renta, pues si piensas que 6% sobre 10,000 pesos es mucho, tenemos un concepto distinto. Más allá voy. Si yo recibiera rentas de 20,000 pesos mensuales, y ya estoy considerando el pago anual, o sea, en el mes a mes algo a favor, pero el pago anual, cuando ya acumulas todos los ingresos, de rentas de este en particular, o sea, solo teniendo este ingreso, con 20,000 pesos mensuales mi impacto es de 8.9%, es decir, 21,000 pesos. Si 8.9% me parece mucho por 20,000, pues yo creo que también tenemos ahí un concepto distinto. Y me voy todavía más, 50,000 pesos. Yo voy a recibir 50,000 pesos. Oye, me van a quitar un montón. ¿Qué voy a hacer? No me gustaría regularizarme. Bueno, pues con 50,000 pesos, lo que termino pagando, incluyendo el pago en la declaración anual, es de menos del 11%. 11% de la tasa máxima de 35 que tiene la ley para personas físicas sin actividad empresarial. Y la gran ventaja es que por ese 6%, ese menos de 9, ese menos de 11% en un escenario de 50,000, implica una administración súper básica en el mes a mes. O sea, tú mismo puedes casi pagar tus impuestos y presentar tu declaración en el banco en línea en 5 minutos. Esto es un gran beneficio porque no te quita a ti tiempo valioso de tu trabajo, de cualquier cosa a la que te dediques, ¿no? Y además, pues, digo, si quisieras involucrar a un contador, pues es una labor súper barata y sencilla porque es una contabilidad muy básica. Todo se hace en línea, te puedes dar de alta en la actividad de arrendamiento en el portal del SAT se los juro, no más de 5 minutos, o sea, rapidísimo. Y mañana estar expidiendo CFDIs por renta que los sacas gratuitos desde la página del SAT. Como que por ahí ven la pregunta, ¿la verdad? El séptimo mito que me gustaría atender es que a mí me va mejor invirtiendo solo. Yo estoy acostumbrado a comprar un local, yo lo administro, yo cobro, yo arreglo. No dudo que haya mucha gente a la que le haya ido muy bien invirtiendo en inmuebles directamente, pero no por, ni siquiera hablo de Kiva nada más, a nivel mundial está muy claro que los beneficios de actuar en conjunto son mucho mayores. El pool de inversión, el pool de rentas existe desde hace muchos años en otros países, existe en México mismo, hay gente que no sabe que la Expo Guadalajara ha sido un fideicomiso y gracias a eso han podido tomar decisiones. Hay polémica, pues sí, digo, no tengo los detalles de la Expo y de cómo funciona ese fideicomiso, en algún momento lo realicé, hace como 20 años, pero eso les ha permitido que hoy vayan creciendo y comprando. Y en un fideicomiso como el nuestro, que está bien armado, que hay reglas claras, etcétera, pues el potencial es mucho mayor. De hecho, si tú inviertes solo, es muy probable que se castigue la rentabilidad y la plusvalía. De repente te puede ir muy bien, y puedes conectar una muy buena renta y que se mantenga 1, 2, 3 años, pero después se vaya y entonces tu ingreso se fue a cero. Y a mí me gusta aquí ponerme de ejemplo porque yo soy un firme creyente de que el pool de inversión es la mejor opción. Tengo por ahí un local en donde tuve un inquilino por 3 años, pagó creo que buena renta, pero de repente se atrasaba, se acercó en distintas ocasiones para buscar un descuento, tenía algo de poder él para negociar porque pues, no es un local, aunque es muy bueno, no es un local de 50 metros que es más comercial tal vez, es un poquito más grande, pero sobre todo porque pues, ya tenía una inversión importante, algunas otras operaciones con él, en fin, tenía algo de poder para negociar. Finalmente aguantó 3 años. Cuando llegaron casi los 3 años, antes de esta pandemia, me dijo, me voy a salir. Han pasado al día de hoy 6 meses
y es uno de los 3 locales que tiene toda la plaza al día de hoy sin rentar. O sea, yo ya perdí 6 meses y está en comercialización para renta. Ahorita hay comercios que siguen rentando con nosotros, que siguen firmando contratos, pensando en su expansión, porque esto va a pasar, eso nos queda clarísimo. El COVID-19 no llegó para quedarse. Pero bueno, mi punto es, cuando se dé el momento de la contratación, yo voy a tener que pagar 2 meses de comisión, que es lo normal, porque yo dedicarme a conseguir un inquilino, pues no puedo. Seguramente ustedes están ocupados en otras cosas y dedicarse a conseguir un inquilino también no será la mejor opción. Un letrero a veces no basta, en muchos de los casos no basta. Todo el filtrado para ver su calidad legal, moral, etcétera, pues la hace un tercero, la hace nuestra área comercial. Entonces, yo ya perdí 6 meses y si consigo alguien ahora otros 2. Oye, es que me fue muy bien los 3 primeros años. Pues sí, pero ya perdí 8 meses. Yo ya perdí 8 meses. Y si a eso le sumas 30 días de gracia que normalmente le tienes que dar para adecuaciones, ya perdí 9 meses. Además, cuando ves plazas del tipo de las que hacemos nosotros en Kiva, te das cuenta que la plusvalía es directamente proporcional a su administración, a su cuidado del día a día. Yo puedo tener un muy buen local, una muy buena oficina, pero si la administración no es buena, entonces pues me van arrastrando, me van llevando y después resulta que no tengo tantos interesados en rentarme. Y además me tengo que ocupar del día a día de que si le falló el agua, hay que ponerle una tubería más, alguien se saltó y hay que ponerle un enrejado, híjole, me salen cosas que tengo que hacer, que me quitan tiempo y que me implican en muchas ocasiones también dinero. Y lo pongo muy gráfico que en esta parte baja, con ejemplos que todos los que somos al menos aquí en Guadalajara lo conocemos, quizás algunos de fuera también. Las plazas que ven del lado izquierdo, como Plaza Bonita, Amistad, Terranova del Ángel, son plazas solitas, les decimos, ¿no? Plaza Bonita, Plaza Solita. Son plazas que fueron exitosas en su momento, pero que al día de hoy, híjole, las rentas están por los suelos. Es muy difícil que alguien quiera rentar en ellas. Se han mantenido por obra y gracia de Dios, ahí están. Hoy en día les puedo apostar que la tierra vale más que el valor del propio local. Son inmuebles destino. Vas y parece un pueblo fantasma. O sea, no hay nadie. De repente alguien renta ahí para tener su bodeguita o su oficina de algo donde no tiene que ver a clientes. Y por el otro lado, tienes ejemplos, y puse un externo porque es un caso conocido por un lado y también porque ha sido manejado como un pool. Un pool del cual muchos sabemos que la familia Leaño está invertida, pero es una familia. Y a mí nunca me invitaron a invertir ahí con ellos y creo que a nadie de los que me están viendo, si no después me platica. Pero bueno, ellos lo han manejado así y al principio en el sótano no había una farmacia en Guadalajara, no había un Oxxo, no había un lavacoches, no había un antro, un restaurante. Hay una serie de cosas que han crecido, un salón para eventos en la parte de más arriba, etc. Ellos planearon una cosa y se fueron dando cuenta que era mejor, que se podía nutrir con más componentes. Y eso pasa con proyectos de nosotros bajo el esquema de pool. Ubica el Refugio es un ejemplo de eso. Lo hemos ido moldeando para que nos dé más rentas de las esperadas originalmente. Y hoy el proyecto no es el mismo que compraron nuestros socios. No es el mismo en donde invirtieron todos ustedes, inclusive yo. Hoy es un proyecto mejor. Y es un proyecto que se va renovando con el tiempo gracias a que tenemos el control del balón entre todos nosotros los dueños del proyecto. ¿Había una pregunta por ahí? Sí, Miguel Yepes pregunta, ¿en qué zonas se enfocan las propiedades dentro del pool de rentas? Pues mira, el pool de rentas aplica para cualquier producto que tenemos nosotros, para cualquier proyecto inmobiliario, pero por ejemplo las plazas de conveniencia, las que tienen 1, 2, 3 niveles de conveniencia como la farmacia, el banco, la ludoteca, el gimnasio, normalmente están un poquito más alejados del centro geográfico de las ciudades, porque los precios de la tierra nos han llevado a eso.
Y la densidad que existe alrededor, pues amerita que camino a casa pases a la farmacia, vayas al banco, lleves al niño a la clase, pases al gimnasio, etc. En cambio, los proyectos que tenemos de usos mixtos, que también son pools, buscamos sobre todo que sean en zonas de altísima densidad y gran plusvalía. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, tenemos varios proyectos en Avenida México. Avenida México es hoy el centro geográfico de Guadalajara. O sea, si tú ves el mapa en Google y pones un pin ahí en medio, ahí está esa zona. Y ahí tenemos varios proyectos que tienen componentes mixtos, ¿no? Como hotel, oficinas, por supuesto comercio, un poquito más de restaurantes, porque la gente que vive ahí quiere hacer su vida en todos los sentidos en la zona. Quiere trabajar cerca, idealmente, quiere salir a cenar, salir a pasear con la familia ahí cerca, y por eso, y claro que incide en los valores de la tierra, por eso estos proyectos se llevan a cabo en zonas de alta densidad. Entonces, yo nada más cerraría diciendo en esta gráfica, en esta lámina, perdón, estos proyectos del lado izquierdo a 20, 30 años, yo creo que han demostrado que este es un modelo que no funciona, este es un modelo que ya murió. Esto es el presente, ha sido el pasado en otros países con gran éxito y sin duda es el futuro. Y además de platicarles sobre estos mitos y realidades, y si hay alguna otra inquietud por ahí nos la plantean, por favor, me gustaría platicarles muy rápido de un proyecto que tenemos en Querétaro que cumple con todos estos beneficios del pool de inversión o pool de rentas Kiva. Este proyecto que están viendo aquí es un proyecto mixto, en línea con lo que decía por la inquietud de Miguel. Este es un proyecto que está en una zona de alta densidad, está más o menos en el centro geográfico de Querétaro, a 3 o 4 cuadras de una de las calles más importantes de allá, Bernardo Quintana, que es como López Mateos de acá, y está en una esquina preferente. Tienes componente comercial en la parte baja, en los 2 niveles. Acá tienes un tercer nivel que está pensado para un salón de usos múltiples, perdón, para un gimnasio y salón de usos múltiples, está compartido por acá. Y tenemos en la parte de atrás oficinas, porque la gente quiere vivir cerca de su trabajo. No son muchos metros de oficinas, y están en un nicho muy particular de oficinas que no ha sido sobreexplotado, ¿no? Luego la gente piensa, y ya lo platicaremos en otro webinar, es que oficinas hay muchísimas, pues depende, ¿no? Hay casas que se siguen vendiendo extraordinariamente bien hoy en día y hay otras que no. Hay coches que se venden bien hoy en día y otros que no. En fin, hay siempre nichos especiales en donde hay potencial, y aquí concretamente hay una necesidad muy específica en la zona, por oficinas de espacios más chicos, entre 30 y 300 metros, la modulación, con ciertos terminados de pymes. Para que se den una idea, aquí en Guadalajara hay alrededor de 28,000 que caben en este espectro, en este nicho de mercado, que buscan un espacio como este. Y lo mismo pasa con Querétaro, en una proporción menor, por supuesto, porque es una ciudad más pequeña, 1,5 millones de habitantes más o menos, pero aún así son miles de empresas, de pymes, que buscan un producto como este. Aquí tenemos el mapa de Álamos, un poquito confirmando lo que les decía de este proyecto, de la cercanía que tiene con Bernardo Quintana, muy cerca de otro proyecto nuestro que se llama Ubica Universidad. Y la conformación del plano es esta hoy en día. Y al principio les platicaba cuál era nuestra propuesta de valor. Cuando nosotros proyectamos algo, cuando proyectamos un plano, un proyecto, un layout, ya tenemos claro, después del acercamiento con marcas, quién se puede ubicar en cada uno de estos lugares. Lo que están viendo aquí es totalmente genuino. Tenemos ya un contrato firmado con Porfirios, la cadena de restaurantes que es parte de Grupo Anderson. Seguro muchos de ustedes la conocen. Aquí en Guadalajara es un exitazo reciente, en Ciudad de México súper éxito, son grandes operadores restauranteros. Tenemos carta de intención y estamos en negociación de cierre de contrato con La Pastería, que es parte del Grupo Pasta y Duomo, etc. Cotidiano a un lado, también un
negocio de comida para esa parte de planta baja con un espacio de terraza. Todo lo que está señalado en verde está disponible el día de hoy. Va a Starbucks y Starbucks ve la parte de atrás, lo que te da una buena idea de la confirmación y de la credibilidad que tiene el proyecto, porque Starbucks difícilmente se mete atrás en un proyecto. Y aquí lo está justo a la entrada de la zona de oficinas que hay en un alto potencial. En la parte alta tenemos ya condiciones comerciales pactadas con Campomar, también un negocio que ha ido estupendamente bien aquí en Guadalajara, tiene presencia en varias partes de la República, son coequiperos ahí con Grupo Anderson, bueno, hay identidad de socios en alguna medida. Es un restaurante que opera muy bien, muy bueno por cierto, ahí enfrente del Leven aquí en Guadalajara, otro proyecto de nosotros. Y el área verde igualmente no está todavía rentada. Hay una planta más donde está el Gimnasio Station 24 con una superficie grande, alrededor de 700 metros de renta. Entonces subirse a un proyecto como este, que ya tiene un avance de obra de alrededor del 50%, que va a estar listo en un año, más o menos, que tiene estas marcas ya firmadas, híjole, es difícil tener una inversión que tenga un grado de riesgo tan medido. La plusvalía que va a tener en un año va a ser tremenda. Oye, pero es que estamos en tiempos de pandemia y ¿qué va a pasar? La pandemia en un año va a estar atrás, eso no hay duda. Y no lo digo yo, lo dice China y lo dice el mundo, y lo dice la OMS, lo dice Estados Unidos, etc. O sea, hay países que ya se están preparando para la apertura. Hay marcas que lo confirman porque siguen celebrando contratos de arrendamiento con nosotros, especialmente en algunos nichos. Hay marcas a las que hoy les va muy bien, hay marcas a las que no, por supuesto, pero saben que esto va a pasar, ¿no? No sé si vieron por ahí el video de los restauranteros donde decían, ninguno va a tronar, aquí vamos a seguir. Bueno, tienen claro que se están reinventando ahorita por las necesidades de la actualidad, pero tienen claro también que esto va a pasar. Damos la siguiente, por favor. En esta gráfica, que no sé si se alcanza a ver bien en video, lo que hacemos es pues, determinar cuál es el valor comercial del proyecto con base en las rentas que ya están contratadas y las que están en cargo de intención y las que no también en cuanto creemos que se pueden rentar. Evidentemente hay mucha validación atrás y todo esto viene desglosado, lo podrán ver en la presentación, en planta baja. Planta baja tiene algunos componentes de renta variable, esto se va a dar con Porfirios, con Campomar, con Starbucks, con la pastelería, donde en función de sus ventas nos pagarán un porcentaje por renta. Por ejemplo, en Ubica el Refugio, en Querétaro tenemos a La Comer, al Super La Comer, y hoy está vendiendo, atribúyanselo a la pandemia o no, está vendiendo alrededor del doble de lo que tenían proyectado. Antes de la pandemia estaba vendiendo casi el doble de lo que tenía proyectado. Así es que yo no me creo que sea nada más la pandemia hoy en día, ¿no? Hoy está vendiendo mucho, pero también antes de la pandemia estaba vendiendo muy por encima de lo que ellos mismos tenían proyectado. Y sobre esa cantidad de ventas nos pagan un porcentaje. Bueno, lo mismo pasa acá. Subirse con renta variable en algunos comercios, no en todos, es muy interesante porque eso implica que tu inversión va a ir creciendo poco a poco. Las ventas son reflejan la verdadera inflación. El año próximo, aunque tengamos, según dice nuestro presidente, 3-4% de contracción del mercado, muchos otros dicen que un poco más, yo les apuesto que los productos van a costar más. O sea, va a haber inflación aunque haya un detrimento en el PIB. Y eso, si lo tuviéramos en contrato de arrendamiento donde nada más avanza la inflación, híjole, a veces no estaríamos tan protegidos. En este caso, pues las ventas nos llevan a lo máximo, ¿no? Hay una pregunta, Alfredo Robles dice, ¿qué están haciendo con los inquilinos que no les está yendo bien con la pandemia? Los que están cerrados, las pequeñas marcas locales, ¿las están ayudando para que no se vayan? ¿Les están bajando la renta? Sí estamos ayudando, por supuesto. Esto tiene que ser un ganar-ganar. Con esto no quiere decir que la renta se regale o se condone por completo.
ahí hay que revisar caso por caso, porque, y cosa que ya hicimos, por cierto, ¿no? Ya hubo un acercamiento con los cientos de jugadores que tenemos hoy en día, 24 plazas operando, 700, sí. más de 700 locales que están en administración nuestra, y nos hemos acercado con todos a tratar el tema para ver cómo ayudar y que esto sea ganar-ganar. Cuando la propuesta del inquilino es, y lo digo con respeto, abusiva, pues entonces frenamos el tema, ¿no? Se contiene y listo. Mientras sea razonable y implique un ganar-ganar, pues entonces conciliamos para que continuemos. Si a un negocio ya le iba mal con esto, pues quizás no era lo ideal que estuviera en el proyecto. Y con esto, no quiero decir que por eso los abandonemos, pero la evaluación es caso por caso. No podemos permitir que las plazas se vayan de 100 a 0. De hecho, el pool implica que eso no pase ni siquiera en un escenario catastrófico. Las plazas que tenemos operando bajo el esquema de pool hoy no están en 0. Algunas unidades privativas o que han invertido gente en lo individual y en proyectos que no son propios, seguramente les ha pasado, que no reciben un peso en 1, 2, 3 meses. Aquí no, estamos cuidando mucho eso para que se mantenga la plaza en el mejor nivel posible. Alfredo igual pregunta, si invierto mi dinero con ustedes y la pandemia no ayuda, los inquilinos empiezan a pedir descuentos o a no pagar la renta, ¿qué se hace respecto a eso? Bueno, tenemos contratos celebrados y el dar una condonación o una disminución, un acuerdo de disminución nos tiene que involucrar. Si no lo hacemos, tenemos el derecho de lanzar al inquilino. Es lo último que queremos hacer, siempre procuramos tener un equilibrio para que todo funcione. Yo creo que todos la hemos pasado mal en este tiempo, ha habido pocos ganadores en una crisis como esta, y buscamos que el cómo sí. No hay fórmula mágica, no hay varita mágica, hay que evaluar caso por caso para ver cómo sí, pero si fuera necesario pues demandar la salida de local, la desocupación del local de un inquilino, lo hacemos. Lo hemos hecho en 2 casos de casi 1000 en nuestra historia rentados. No ha sido necesario, la conciliación siempre ha sido una vía, pero pues ahora si tuviéramos que llegar a eso pues lo haríamos, ¿no? Esa carta siempre la tenemos ahí vigente. En beneficio del patrimonio de todos, es en el pool sobre todo, pues el que busquemos que se queden inquilinos y que se queden los mejores, los que están haciendo bien las cosas, el que ha pagado puntual, pues por supuesto puede haber una mejor conciliación. Si ya venías arrastrando la renta, ya venías complicado, tal vez no eras el mejor, no era el mejor lugar para el negocio de ese inquilino. Y no quiero decir por esto que no los apoyemos, pero es caso por caso. Volviendo a los números, lo que hacemos aquí en esta tabla es determinar su valor comercial por cada uno de los niveles y determinamos con base en eso la renta total esperada en el año. En este caso es de 5.070.600 pesos. En Cristiano, si yo tengo el 10%, entonces recibo 507.000, ¿no? Al año. Así de fácil. Evidentemente después de gastos, ¿no? Cualquier propietario gasta en las cuotas de mantenimiento en los locales no ocupados, en el predial, etc. Y las rentas, perdón, esto es mensual, y las rentas anuales son de 60.847.000. Si logramos algo mayor, el beneficio es de todos los socios, todos los dueños ganamos, punto. ¿Cómo se comercializa este proyecto? Bueno, pues los invitamos a participar. La siguiente, por favor. Hasta, o por lo menos con un 0.5%. Alguien preguntaba hace unos minutos, oye, ¿cuál es el mínimo para invertir? Bueno, dependiendo del proyecto, decía yo. En algunos casos es de 1 millón de pesos, más o menos. En algunos sube. En este caso, el mínimo para invertir es de 3.687.000 pesos. Y no tiene que ser de contado, hay esquemas de pago. Es cuestión de que se acerquen con nosotros para revisar nuestras distintas propuestas comerciales para poder subirse a un proyecto como este. Acuérdense que es un proyecto que se termina en más o menos un año, Así es que es muy buen momento para subirse porque van a adquirir un precio menor al
seguramente habrá en 2-3 meses, quizás menos. Y lo van a tener dándoles rentas en poco más de un año, ¿no? De hecho, invirtiendo 3.600.000 obtendrían 304,000 pesos, que es el 8.25% de retorno directo, cap rate. Si hiciéramos un cálculo más sofisticado, esto se traduce en alrededor del 16-17% anual. Me gustaría invitarlos por último a resolver cualquier duda, si hay algo por ahí me lo ponen, y recordarles nuestros teléfonos para que nos contacten, nuestro correo, para ojalá poder tener una llamada, una videollamada, incluso si quisieran, pues nosotros seguimos operando en oficinas en Guadalajara y en Querétaro con un equipo reducido casi al 5%, y con todas las medidas sanitarias necesarias para que estén todos seguros y cómodos. Entonces nos podemos ver, podemos hablar, podemos tener un Zoom, una llamada o videoconferencia, y encantados de atenderlos. Gracias por su tiempo. No sé si hay alguna otra inquietud. ¿Estamos bien? Bueno, pues muchas gracias, muy buen día, y estoy a sus órdenes, Diego Higareda, en ese correo, teléfono, y nos vemos pronto en el siguiente webinar la próxima semana, el jueves. El próximo es el viernes 24. El viernes 24, perdón, el próximo viernes 24, y ahí hablaremos, ya lo tenemos determinado el tema, ¿no? Inmuebles productivos. Inmuebles productivos. Estará Fernando Amezcua, mi socio, platicando sobre ese tema, especialmente ahorita con cómo están trabajando los inmuebles, a pesar de que muchos no lo estén haciendo. Ahí siguen produciendo, ahí sigue aumentando su valor en el tiempo. Hay una duda más. Preguntan cuántos tickets se venderán de Álamos. En Álamos tenemos, ¿cuántos tickets se venderán en el Álamos? Preguntan por ahí. Tenemos disponible 19.5% al día de hoy. Me parece que está actualizado, sí debe ser. 19.5%, que equivale a 143 millones de pesos. Es un proyecto que tiene ya un avance del 50%. Seguimos avanzando, no hemos parado obras allá, con todas las medidas sanitarias que marca la autoridad, y con varios inquilinos siguiendo con firmas. De hecho, Starbucks en media pandemia nos confirmó que iba adelante. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Cualquier cosa, por favor, contáctenos y con gusto platicamos. Gracias, muy buen día.